esta ocasión vamos a aprender a hacer una sencillísima bola Pokémon. Comenzamos. Iniciamos tejiendo esta media esfera en color rojo, con este patrón. A continuación, para el cambio de color, podemos usar la técnica que más nos guste o la técnica con la que más familiarizados estemos. A mí la que más me gusta es la técnica de cerrar invisible el primer color y comenzar con el siguiente color por la hebra trasera. Ese cambio es el mejor que he visto. Y lo hacemos de la siguiente manera. Tejido el último punto, antes de cerrar, cortamos la hebra un poco larga y ahora sí cerramos el punto. Enhebramos la aguja y hacemos lo siguiente. Si este es el último punto tejido, voy al siguiente, que lo voy a saltar, y en el siguiente entro por las dos hebras de adelante hacia atrás. En este primer punto, desde donde parte la hebra que acabo de colocar, tomo de adelante hacia atrás solo la hebra trasera y paso la aguja igual que antes. Veo que me queda formado un nuevo punto que voy a ajustar hasta que tenga el mismo tamaño que los otros puntos de mi tejido. Y entonces puedo ver cómo se igualan las alturas y desaparece el salto que queda al cerrar una pieza. Por dentro de la esfera doy una puntadita y hago un nudito para sujetar y corto. Ahora comienzo a tejer con el nuevo color, pero voy a hacerlo desde un lugar diferente al punto que acabo de formar. Voy a girar un poquito la media esfera y voy a comenzar en otro lugar. Esta primera vuelta del nuevo color la voy a tejer solamente por las hebras traseras de la vuelta en rojo. Si lo hacemos de este modo, el cambio de color quedará perfecto. Continuamos tejiendo la bola con este patrón. Para terminar, en la última vuelta hacemos algunas disminuciones, 2, 3, 4 disminuciones, cerramos el punto, pespunteamos todo el aro y tiramos para fruncir. Perdemos la hebra por dentro de la bola y cortamos. Así nos quedará la primera parte de la bola. Continuamos. Para terminar con el detalle del centro, tejemos dos círculos, uno en negro y otro en blanco, con estos patrones. Cosemos el círculo negro en el centro de la línea negra por todo el contorno de la última vuelta de puntos para que esto quede bien pegadito a la bola. Y luego hacemos lo mismo con el círculo blanco. Lo cosemos en el centro del círculo negro a través de la última vuelta de puntos. Hacemos un nudo pequeñito, ajustamos bien, ingresamos por allí mismo, salimos por cualquier otra parte de la bola, tiramos un poco, cortamos al ras teniendo cuidado de no cortar el tejido, damos un pellizco para que ingrese y ya está. Así debiera quedarnos más o menos esta bola Pokémon. Muy sencilla. No olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse nada, dejar su pulgar arriba porque así me ayudan a seguir creando y diseñando para ustedes.